icono de que está transmitiendo, pero no me está saliendo. Sí se ve, profe. Ah, bueno, perfecto. Yo creo que ya podemos empezar. Ok, les pasé un ejercicio que parece interesante porque la mayoría de ejercicios que hemos hecho hasta ahora casi que todos son de cálculo. Bueno, de calculadora. Este es un poquito más complicado, pero tampoco es la gran cosa. Vamos a ver, era el 1487 del Sears. Y esta edición del Sears es la 12ª. Por si alguien tiene el Sears, cambia un poquito el orden de los ejercicios de edición a edición. Bueno, nos dice si tenemos un tanque y aquí hay una abertura. Aquí tenemos agua y el tanque está botando agua por esa abertura. Entonces, la idea será la siguiente. Dice, hay aguas a una altura H mayúscula en un tanque abierto grande con paredes verticales, como se muestra en la figura. Se perfora un agujero en la pared a una profundidad H bajo la superficie del agua. ¿A qué distancia R del pie de la pared tocará el piso el chorro que sale? Bueno, entonces, de aquí a aquí hay altura H mayúscula. Además de que se nos indica que de aquí a aquí hay H mayúscula. ¿De acuerdo? Como el fluido se está moviendo, es un problema de dinámica de fluidos. Entonces, no se puede aplicar las reglas de estática, solamente las de dinámica. ¿Qué tenemos de reglas de dinámica? Ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad. Como el agujero tradicionalmente es bastante pequeño, porque dice, en un tanque abierto grande con paredes verticales se perfora un agujero en la pared a una profundidad H. Vamos a decir que el agujero es pequeñito comparado con la abertura. ¿Eso qué quiere decir? Inmediatamente la velocidad de bajada en este punto es igual a 0. Eso es la primera parte. Lo segundo es que nos interesaría por lo menos saber la velocidad en este punto. Este punto lo voy a llamar el punto 2 y este punto 1. Inmediatamente voy a pensar en Bernoulli. ¿Por qué? Porque no conozco las dimensiones de los agujeros. No me sabe nada, no me sabe cuestión de continuidad. Lo más sencillo por ahora será colocar el marco de referencia justo acá. ¿De acuerdo? ¿Nadie está algún problema con eso? También lo puedo colocar acá sin ningún problema. En realidad para cualquiera de los dos da lo mismo. Lo quiero colocar acá. Entonces, simplemente para que la ecuación de Bernoulli me quede más fácil. De momento, nos están preguntando por qué tanto alcanza esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Se ve un problema de Bernoulli, ustedes ven fluido de movimiento, piensan directo en ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, y piensan también en lo de los caudales, por si las dudas. Caudal de masa y caudal de volumen, por si lo ocuparan en algún momento. Casi que son lo único que vamos a ocupar para toda esta parte del capítulo. Bueno, si no hay dudas, continuamos. De momento nos preguntan R. Para obtener R, esto es un problema de física 1. Ocuparíamos saber la velocidad a la que sale acá, o sea, la velocidad 2.
Una vez que tenemos la velocidad 2, podemos aplicar reglas de física 1, movimiento de proyectiles, y ya tenemos directamente el resultado. Entonces, por ahora, calcularé la velocidad en 2. El tanque está abierto, entonces la presión 1 es la presión atmosférica. La presión en 2 también está abierta a la atmósfera, entonces también es la presión atmosférica. Entonces, P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por G por la altura en el punto 1, que le voy a llamar Y1 momentáneamente, es igual a P2 más un medio de la densidad por V2 a la 2 más la densidad por G por Y2. En ese marco de referencia, la altura 1 es igual a H, porque es la distancia que hay desde el agujero hasta el nivel del líquido. La altura 2, ahí está el marco de referencia, esto es 0. Entonces este término va a ser 0. Este término también es 0 porque la velocidad en el punto 1 era 0. Es un tanque muy grande y se puede considerar que el fluido baja muy, muy despacio. P1 y P2 son la misma, se pueden cancelar. Profe, perdón. Sí, Y1 va a ser a donde está el agujero, digamos. Y1 es donde está el punto 1. El punto 1 está acá. Ah, ok. El Ok. punto 2 está en el agujero. Ok, y si lo hago al contrario, me da lo mismo. Ya, y si pone bien las etiquetas, no debería tener ningún problema a la hora de expresar su resultado. Ok. Recuerde, poner etiquetas, poner el marco de referencia y aplicar adecuadamente la ley de Bernoulli. Ok. Si las aplica bien, no debería de tener ningún problema. No importa si le haya puesto a la altura Y, le puso a la altura X, la etiqueta no daría ninguna diferencia en la física. Tienen que describir lo mismo. Si usted puso el marco de referencia en otro lado y puso otros nombres a esas etiquetas, tiene que ser el mismo resultado al final. Ok, ¿todos de acuerdo? Ambos lados del tanque están abiertos a la atmósfera, se cancelan las presiones. La velocidad en el punto de líquido, en el nivel del líquido, es 0 porque el tanque es muy grande comparado con el agujero. La altura 1 va a ser h minúscula. Entonces ya podemos despejar esta ecuación. Rho G por Y1 es igual a un medio de Rho por V2 a la 2. Se cancelan las densidades. Y V2 era la ecuación que teníamos hace rato. 2G por Y1. Ah, bueno, Y1 ya teníamos su valor. Su valor se va a llamar H. ¿Por qué? Porque el ejercicio da de una vez cuánto es ese H. Ok, tenemos la velocidad. Esta velocidad está completamente en el eje X, apenas sale del tanque. Podemos aplicarle física 1. ¿Alguna idea de qué ecuación de física 1 o qué ecuaciones de física 1 se pueden utilizar? A partir de aquí, el movimiento del agua es como si fuera el movimiento de proyectiles. No hay ninguna diferencia. Vamos, ¿alguna idea? El semiparabólico, Sí, profe. es una semiparábola, sí. Pero ¿qué ecuación de física 1 nos puede servir? ¿O qué ecuaciones de física 1 nos puede servir? Vamos a ver. Hagamos de nuevo el dibujo. Profe, ¿Sí?
Serviría esta cosa aceleración constante. Exactamente. ¿Cuánto es esa aceleración constante? ¿Ah? ¿Cuánto es la aceleración? 9.81. Con 9.8 basta. Ok, ok. Ok. Entonces, tiene toda la razón. Es movimiento de proyectiles. G, que va a ser la aceleración. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y se dirige hacia abajo. ¿De acuerdo? Hasta ahora, esto va a ser exactamente igual que el movimiento de un proyectil. No tiene diferencia en absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar que V2 está completamente sobre el eje X. O sea, la velocidad inicial 2. ¿Se acuerdan que Vx inicial pues va a ser esa? Raíz de 2G por H. Mientras que Vy inicial, ¿cuánto sería Vy? La velocidad inicial en Y va a ser, 0, profe. perfecto, 0. No se les pueden olvidar para nada física 1 para este curso. Entonces 0. Perfecto. Como es un movimiento de proyectiles, recordamos entonces que en X hay aceleración. No, profe. No hay aceleración, solo hay una única ecuación. La distancia horizontal que recorre, que en este caso la llamamos R, va a ser igual a la velocidad en X inicial, que es constante a lo largo del recorrido, por el tiempo del recorrido. Luego, en Y, ¿qué teníamos? Nuestro marco de referencia, recuerden que está acá. Ocuparíamos este punto. A este punto le podemos llamar el punto 3 o el punto final, como quieran decirle. Pongamos el punto final, F. Recordábamos delta Y es igual a Vy inicial por T menos un medio de G por T cuadrado. ¿Alguien con alguna duda hasta ahora? ¿Sí? Tienen que recordarse de física 1. Así que no son muy difíciles. Básicamente para física 2, esto es por si viene un ejercicio parecido. Este me llamó la atención porque incluye Bernoulli e incluye ecuaciones de física 1. No se les puede olvidar ni cálculo ni física 1. Profe, la ecuación de R, ¿cómo fue que la obtuvo? Digamos, ¿cómo supo que era esa? Recordamos física 1, movimiento de proyectiles. Si usted se mueve horizontalmente con movimiento de proyectiles, usted está acelerando horizontalmente. Horizontalmente no. Entonces, la única ecuación que existe es la de delta X es igual a Vx por T. Solo esa es la única ecuación que se puede utilizar. No hay nada más que describe el movimiento en la parte horizontal. Ok. A ese delta X ya tenía un nombre, se le llama R. Entonces, ni siquiera me voy a molestar en poner delta X. Ahora muy bien. La velocidad inicial ya habíamos dicho que es 0. ¿De acuerdo? G es 9,8 positivo. El signo va por fuera. Así que queda menos un medio de G por T cuadrado. Lo único que nos queda es saber cómo es este delta Y. Nuestro marco de referencia lo habíamos colocado acá. Acuérdense mucho de eso. Entonces, la altura del punto 2 es igual a 0. La altura del punto final, ¿cuánto va a ser?
sabíamos que de aquí a aquí mide H. Sabemos que de aquí a aquí mide la otra H, H mayúscula. Por lo tanto, de aquí a aquí, la medida es H menos H. ¿De acuerdo? Ok. Solo porque así pusieron los nombres de las etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Profe, ¿verdad Ajá. que el problema no incluye, por decirlo así, como números ni nada? Son nada más No, como las letras. Ah, ok, ok. exactamente. Exactamente. Y así pueden venir problemas en el quiz. Ténganlo por seguro. Entonces, por eso quería hacer al menos un ejercicio que no involucrara calculadora. Entonces, vamos a ver, altura final. El cambio de altura. El delta Y, como va a ser negativo, entonces sería H minúscula menos H mayúscula, simplemente para que este sea negativo y concuerde con este, es igual a menos medio de G por T cuadrado. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? ¿Por qué fue que le dio la vuelta? Ajá, sí, porque es que le da la vuelta. Vamos a ver. En valor absoluto. Solo valor absoluto. O sea, pues una cantidad positiva. Esta distancia es mayúscula menos minúscula, ¿verdad? H mayúscula más H minúscula. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Nuestro eje tiene su cero acá, el marco de referencia. Por lo tanto, ¿cuánto es la altura en este punto? H mayúscula menos H minúscula o H minúscula menos la mayúscula. La mayúscula menos la minúscula. No, porque estamos del lado negativo. Esto solamente en valor absoluto. Ah, ok. Ujú. Ahora sí, todo el mundo. Ese punto como tal, Y final, es igual a esto. Aquí fue que yo lo puse mal. ¿De acuerdo? Profe, pero si ¿Alguna? hubiera puesto el marco de referencia abajo, entonces si hubiera Ah, sí. sido... Si Ok. lo pongo abajo, Ujú. el Y final sería 0. El Y inicial sería H mayúscula menos H minúscula. Cuando le hacen el delta Y, quería 0 menos mayúscula menos minúscula. El menos le da vuelta a las cosas. ¿De acuerdo? Al final tiene que dar lo mismo. Donde sea que hayan puesto el marco de referencia, tiene que dar lo mismo. ¿Alguna duda? No, no, profe, todo bien. No, está bien, ok. Entonces delta Y sería esto. Esto daría al final, voy a darle vuelta acá y le quito el signo menos acá. Una vez le voy a poner esto. Hasta ahora todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál de? Ah, es un 0. Este es el Y final menos Y inicial. Entonces, ahora sí, ya puedo utilizar la ecuación de R aquí. Despejo el tiempo y vamos a ver. 2H mayúscula menos H minúscula es igual a G por, perdón, R entre Vx inicial.
al cuadrado. Hasta ahora todo el mundo de acuerdo. Solo despejé el tiempo de esta ecuación. Y lo metí acá. ¿De acuerdo? Ahora muy bien, nosotros ya teníamos una forma para la velocidad inicial que está dada por la ecuación de Bernoulli. Entonces, aquí 2 veces h mayúscula menos h minúscula igual a g por r al cuadrado. Vean que esto tenía una raíz y aquí va a estar elevado al cuadrado. Cuando lo meto, el cuadrado se deshace de la raíz y lo que queda es 2g por h minúscula. Cancelo la g, cancelo la g. ¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Ok. Teníamos la velocidad inicial dada por Bernoulli. ¿De acuerdo? Era la velocidad del punto 2. La misma velocidad del punto 2 es nuestra velocidad horizontal inicial. ¿De acuerdo? Lo tenemos acá. Que esa tenía una raíz. Al tener una raíz, se cancela la raíz con el cuadrado. Y ya podemos cancelar la g. Vea que al final ni siquiera va a depender de g. Esto queda 2h. Menos h minúscula. Igual a r cuadrado entre 2h minúscula. R cuadrado lo que queda es 4 veces h minúscula por h mayúscula menos minúscula. Esto al final queda r igual a, cuando saco la raíz de 4, eso es 2. 2 veces raíz cuadrada de h minúscula por h menos h. ¿Quieren ustedes intentar la parte B por su cuenta o quieren que la hagan acá o quieren que cómo se hace para que ustedes la intenten? Profe, por mí, la última opción pienso yo que es como la que, bueno, en mi caso es como la que más me conviene. O sea, que la intenten ustedes y después les pasa la respuesta. Sí, yo digamos, sí lo intentaría. Ok, Profe, les perdón, dejo. lo que sí es que, digamos, a lo que se refiere con el mismo alcance es que tengan la misma distancia h. La misma distancia R. Sí, perdón, la misma distancia r. Ajá. O sea, más o menos el esquema del dibujo. Para la parte B, les queda a ustedes de ejercicio. Después me avisan y les paso se hace otro agujero en la parte de abajo. Y si este llegó por acá, este tiene que llegar al mismo punto. ¿Qué es lo que pasa? La parte de abajo, la velocidad en ese punto que le llamamos, no sé, punto 4, la velocidad va a ser mayor que en el punto 2. Al final van a llegar exactamente al mismo lugar, pero solamente para un punto muy particular que va a pasar eso. Entonces dice, ¿a qué distancia sobre la base del tanque? O sea, desde abajo hacia arriba, debería hacerse un segundo agujero de manera que el chorro que salga tenga el mismo alcance que el que sale por el primero. ¿De acuerdo? La respuesta es muy, muy sencilla. Tienen que seguir más o menos los mismos pasos. Es como descomponer el ejercicio anterior. Tienen el mismo alcance. Tienen que encontrar esta velocidad en este punto. Tenemos como referencia, si quieren, el punto 1 que tiene
velocidad de bajada igual a 0. Entonces pueden hacer una ecuación de Bernoulli 1,4, si desean. La idea es encontrar este punto. Si quieren, como sugerencia alternativa, pueden cambiar el marco de referencia, pero tienen que indicar, poniendo el marco de referencia ahora en la base del tanque, voy a continuar el ejercicio de esa manera. O si quieren seguir usando el marco de referencia en el punto 2, da lo mismo. En realidad, la velocidad del punto 2 no va a cambiar, porque ahora es el punto 4. ¿De acuerdo? Pueden usar si quieren el punto 2 con el punto 4. Pueden usar si quieren el punto 1 con el punto 4. Da lo mismo. ¿Alguna duda? Profe, y en ese caso, ¿verdad que la presión también sería la atmosférica? La Exacto. del fluido. Exacto, la presión sería atmosférica. Ok. De hecho, usted hubiera podido usar todo el ejercicio con ecuación de Bernoulli sin tener que pasar por ecuaciones de física 1. Simplemente pensé que la manera más sencilla era hacer física 1 para que no se enreden. Al final siempre hubieran tenido que hacer física 1 porque la ecuación de Bernoulli solo nos dice alturas, no nos dice absolutamente nada del alcance. Entonces al final sí había que pasar por física 1, al menos por la ecuación esta. Hay otra alternativa. Alguien me puede haber dicho, había una ecuación por ahí que involucraba solamente X y Y sin necesidad en ningún momento de pasar por el tiempo. Eso se le llama la ecuación de la trayectoria. No sé si la llegaron a ver en física 1, por eso fue que no la puse, pero esa era una manera demasiado directa de alcanzar, de terminar el ejercicio. Pero eso es por si no la habían visto. Bueno, Profe, les dejo como ejercicio, ¿sí? es que tenía como una idea de cómo sacar la velocidad en punto 4 es, Ajá. pero si quiero igualar las distancias, tengo que tener el mismo marco de referencia para las dos. Usted puede usar el marco de referencia que guste, pero especifíquelo. Para la parte B, voy a usar el marco de referencia que tenía anteriormente, o voy a usar el marco de referencia aquí, o voy a usar el marco de referencia aquí. Donde sea que usted lo use, estará bien. Ok, por eso entonces sí lo puedo cambiar. Es que Lo puede cambiar. pensé que tenía que tener el mismo marco de referencia para los dos. Ok. Si quiere cambiarlo, lo puede hacer, pero tiene que especificarlo. En un problema de desarrollo, si usted cambia el marco de referencia de un lugar a otro, tiene que decirlo. Ok, sí. En especial si el marco de referencia es móvil. En este caso, el marco de referencia no es móvil. Así que uno se puede a veces hacer de la vista gorda con eso. Pero cuando es un marco de referencia móvil, es muy importante que diga en dónde está parado, en dónde está midiendo las cosas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Mi sugerencia es que en este sí cambien el marco de referencia y lo pongan en el punto de más abajo. O sea, que lo pongan por acá, para la parte B. ¿No se La, da la altura, profe? La altura del punto 4. eso es lo que hay que buscar. Ah, ok. Ok, sí. Pues, Ese es el problema. ¿Cuánto es la altura del punto 4? La velocidad no cambia, es exactamente la misma. La R es exactamente la misma que teníamos anteriormente. Entonces, se los dejo como ejercicio moral. Cualquier cosa me acuerdan y se los paso el viernes Profe, para el que quiera. Sí, ¿y la altura quedaría en términos de h grande y h pequeño o en solo términos de h? debería quedar en los parámetros que tiene disponibles son H mayúscula, H minúscula, G, puede tenerlo como parámetro, pero queda muy sencillo. En realidad la altura de la que queda es súper sencilla. Ok. Así que no se extraña si
Sí, la solución final es la cosa más sencilla que puede existir. Ok. Bueno. Vamos a empezar con el siguiente capítulo. Teníamos algo de tiempo, entonces, este capítulo en realidad es muy sencillo. Es el capítulo de movimiento armónico simple. Conocido como MAS. De acuerdo. Ok. Vamos a cambiar por completo de tema. Ya no vamos a continuar viendo más fluidos por ahora. Ahora vamos a ver lo que son oscilaciones. Esta es la primera parte de 3 capítulos que son movimiento oscilatorio, ondulatorio y armónico simple. Los 3 capítulos son extremadamente acumulativos. Lo que veamos acá va a arrastrarse de alguna manera hasta el puro final. Entonces, ¿qué es exactamente el movimiento armónico simple? Vamos a empezar con un problema sencillo. Algo que probablemente ya vieron en física 1. Pero probablemente en física 1 no les terminaron de... Entonces nos contaron una pequeña parte de la historia. Vamos a tener un resorte de masa despreciable a toda una masa M en una mesa sin fricción. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que si yo agarro el resorte, y se acuerdan que si yo lo comprimía, yo iba a sentir una fuerza de restauración. Si yo lo estiraba, iba a sentir otra fuerza de restauración, siempre contraria a donde uno se está moviendo. Ah, bueno, aquí yo puedo copiar y pegar. Se me había olvidado eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es que voy a estirar el resorte y ver cómo se actúa la fuerza. Hasta ahora es un problema de física 1. A este le voy a llamar punto de equilibrio, el punto donde no se está actuando ninguna fuerza. Entonces, ¿qué es la idea? Si yo agarro este problema, estiro el resorte una distancia, llamémosle una distancia A, y lo suelto. Bueno, voy a poner una potencia X. Ahorita hablamos de la letra A. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza de este resorte? Izquierda. A la izquierda. Izquierda. Ok, en este momento todavía no lo he soltado. Entonces hay una fuerza hacia la izquierda. ¿Cómo es esa fuerza? ¿Alguien que se acuerde de física 1? Si el resorte tiene constante de restauración K o constante del resorte K, ¿cómo era la fuerza de restauración? Por X, profe.
Ajá, falta algo más. El La menos. fuerza es una, exactamente, la fuerza es un vector, por lo tanto lleva magnitud y dirección. En este caso, como estamos sobre el eje X, podemos ignorar la parte de vectores, pero no se puede ignorar en donde ¿de acuerdo? Ok, espero que sí, que todo el mundo se acuerde. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, en algún momento el resorte va a sentir esa fuerza. Con cualquier distancia, él va a sentir esa fuerza. ¿Qué hubiera pasado si yo... ¿Será que todavía puedo pegar aquello? Perfecto. Si yo agarro y en lugar de estirar el resorte, yo lo hubiera comprimido, a una distancia X, ¿hacia dónde se siente la fuerza ahora? Hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Y la fuerza tiene la misma forma, ¿verdad? ¿Verdad? Llamémosle esta X2. Menos K por X2, donde X2 es negativo. ¿Por qué? Porque está del otro lado del marco de referencia. A partir de ahora, nuestro marco de referencia siempre lo vamos a colocar. En este caso no hay opción. Bueno, sí hay opción, pero lo vamos a colocar siempre en el punto de equilibrio. Entonces, importante, marco de referencia. Profe, ¿por qué ¿cómo se llama? Que la fuerza va para la derecha, Ah, si usted comprime el resorte, usted hacia dónde siente la fuerza de restauración, hacia mi mano. hacia su mano. Ajá. Entonces, si su mano está en esta zona, entonces la fuerza tiene que ir a la derecha, porque usted está comprimiendo. Recuerda lo siguiente, las fuerzas del resorte se conocen como fuerzas de restauración. No, los Ujú. resortes no son los únicos que tienen fuerzas de restauración. Muchas cosas tienen fuerzas muy, muy parecidas. Tal vez no, la del resorte sea la más sencilla, pero casi siempre todas las fuerzas, de alguna manera, en algún límite, se parecen mucho a la del resorte. Ok. Las fuerzas del resorte de restauración siempre se oponen al cambio de movimiento, al cambio de posición. Ok, entonces siempre van a ir contrarias hacia donde yo lo... Exactamente. Ok. Las fuerzas de restauración siempre se oponen al cambio de posición. Profe, creo que no está grabando. No estoy grabando. Uy, disculpen por eso. Me hubiera dicho hace rato, pensé que le había puesto la compu. No, es que una compañera puso ahí, entonces por eso le dije. Ah, ya, sí, disculpen por eso, no puse a grabar. Bueno, recapitulando, ya que no puse a grabar, entonces vamos a empezar el capítulo de movimiento armónico simple. ¿Sí? Ah, perfecto. Ah, perfecto. Vamos a usar entonces el video del que usted puso a grabar. ¿Usted puede grabar? Pensé que uno te... Ah, ya. Ah, perfecto. Ah, bueno, si alguien también quiere grabar en algún momento y ven que yo no estoy grabando, yo también puedo hacerlos coanfitriones y con eso debería tener permiso de grabación por cualquier cosa, si en algún momento alguien lo solicita. Bueno, muchas gracias. Ahora me la pasa. Entonces, recapitulando,
estábamos en movimiento armónico simple, vamos a ver el problema del resorte, un problema de física 1. Una masa en una mesa sin fricción atada a un resorte. La masa originalmente está quedita. En ese punto donde está quedita se le va a llamar punto de equilibrio y el marco de referencia lo vamos a colocar ahí en el punto de equilibrio. Si nosotros estiramos el resorte, vamos a sentir una fuerza hacia el lado contrario de la forma K por X y con menos. El menos nos indica que está yendo en dirección contraria al cambio de posición. O sea, al cambio de posición de su punto de equilibrio. K, una constante llamada constante de restauración o constante del resorte. Y si nosotros hubiéramos comprimido el resorte, misma idea. La fuerza es exactamente la misma forma, menos K por X2. X2, como estaba del lado negativo, se va a cancelar con el negativo de afuera, dándonos una fuerza que se opone nuevamente al cambio de posición respecto al punto de equilibrio. Hasta ahora todo bien. Entonces, vamos a ver qué pasa si se suelta el resorte. La masa, perdón. En física 1 probablemente ustedes lo que vieron es nada más la parte de la dinámica de las fuerzas. Tenían un resorte, una serie de resortes, se estiran, se comprimen, le ponen fricción, lo que sea. Y a lo mucho tal vez llegaron a sacar la aceleración en algún momento, pero no llegaron a sacar, lo más probable, la solución al movimiento de ese sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, más o menos voy a hacer el dibujo de lo que está pasando. Esta vez sí lo voy a volver a hacer. La línea punteada es la posición de equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Voy a ignorar que existe la mesa por ahora. Da lo mismo. Yo estiro el resorte una distancia A y lo suelto. En el momento en que lo suelte, el resorte, la fuerza nos va a obligar a que la masa se mueva hacia la izquierda. En este momento la fuerza de restauración disminuyó. ¿Por qué? Porque ya no está tan alejado del centro. Voy a poner la línea punteada un poco más larga. En el momento en que cruza acá, la fuerza de restauración es 0. Bueno, no es K por X, pero eso es 0. ¿Por qué? Porque X es igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando pasa de nuevo por el punto de equilibrio, la masa tiene fuerza 0, por lo tanto su aceleración es 0. Pero ¿qué pasa? Yo ya tenía una velocidad en ese momento. Como tenía una velocidad, voy a continuar moviéndome. Bueno, la masa se puede continuar moviendo. Entonces, la masa cruza y nuevamente
adquiere una fuerza. La fuerza de restauración es en esta dirección. La hice muy exagerada. Profe, perdón, en el segundo dibujo, ahí la fuerza es menor que cuando está estirado. Exactamente, Y una vez que vuelve a estar aquí, en el equilibrio de cero. exactamente. Ok. Después de pasar el punto de equilibrio, la fuerza cambió de dirección. Ahora va para la derecha. Pero Ujú. tiene exactamente la misma forma, menos K por X. La única detalle es que la X está del lado negativo. Eso Ok. me obliga a que la fuerza quede para el lado derecho, ¿verdad? Ok, ok. Y va a llegar a un punto en el que está una distancia A, pero del lado izquierdo. En este caso, la fuerza nuevamente adquiere su máximo. Y vuelvo a empezar de la misma manera. Y sigo con este movimiento. En ausencia de fricción, el movimiento se va a repetir para siempre. Profe, una cosita. ¿Sí? ¿Verdad que cuando la masa está en el punto de equilibrio, está en x igual a 0? Es lo que quiere decir el x Exactamente, igual a 0. Ok. exactamente. Nuestro punto de equilibrio está acá. Y nuestro marco de referencia lo vamos a poner en el punto de equilibrio. Ok. Acá el X va a ser igual a A. Acá el X va a ser igual a menos A. Ok. O sea, digamos, después de que... bueno. En el quinto dibujo, digamos, x es igual a menos a. Exactamente. Ok, perfecto. Ah, profe, y Va a siempre dar va la a ser vuelta. menos A, o sea, va a ser la misma distancia que Exactamente. estira y El punto, encoge. ajá. Los puntos límites se van a conocer como puntos de retorno. Es donde se alcanza la amplitud del movimiento o el extremo del movimiento. Entonces, vean cómo se ve. Yo lo estiré a una distancia A y lo suelto. El movimiento, la fuerza me va a obligar a que la masita se vaya hacia la izquierda. Llega al punto central. Cada vez la fuerza va a ir disminuyendo. Llega al punto de equilibrio. El punto de equilibrio, la fuerza va a ser 0. Pero yo ya tenía una velocidad, entonces él se sigue moviendo. Como él se sigue moviendo hacia la derecha, eventualmente se va a ir frenando. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de restauración nuevamente, pero está en dirección opuesta. Me dan un segundo, muchachos. Dame un segundo. Listo. Ok. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, la masita se va moviendo hacia la derecha, eventualmente vuelve a llegar a un punto extremo. Ese punto extremo, vean que tiene la misma distancia a lo que yo estiré el resorte. ¿De acuerdo? Sí. Ahorita probaremos de qué va. Esta parte todavía no está probada. Pero más o menos esto es cualitativamente lo que está pasando. En ausencia de fricción, este movimiento continúa para siempre. Entonces, a los puntos extremos se les conoce como puntos de retorno. profe, perdón, yo creo que ya lo dijo. Una vez que pasa por el punto de equilibrio, las fuerzas cambian de dirección. Exactamente.
Ok. Profe, en ausencia de fricción, digamos, después de pasar de distancia A a distancia menos A, otra vez vuelve a Ajá. distancia A. Sí, él va a volver a repetir el movimiento eternamente. Ok, y si hubiera fricción, sí, sí se disminuye esa distancia. Si hubiera fricción, se va disminuyendo poco a poco. La fricción, dependiendo cómo tenga la forma, él va a ir disminuyendo. Si la fricción es muy fuerte, puede que ni siquiera se pase del punto de equilibrio. Hay veces que la fricción es tanta que usted va a llegar al punto de equilibrio y se quedó quedito ahí. O hay veces que la fricción es muy, muy, muy pequeña y usted no va a sentir la fricción hasta mucho tiempo después. ¿De acuerdo? Ok, sí. La parte de fricción no entra en el curso. De una vez se los digo. Si quieren saber cómo es la fricción, se puede modelar como que si la amplitud estuviera disminuyendo de manera exponencial. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso no entra en el curso. Esto sí entra en el curso. A los puntos extremos se conocen como puntos de retorno. Vamos a ver. Ahora pongamos esto de manera matemática. ¿Por qué? Porque uno tiene que justificar cada uno de estos pasos. ¿Por qué se dio esto? ¿Y cómo se da exactamente? Nos gustaría saber cómo se da en el tiempo. Física 1 solo se encargó probablemente de ver fuerzas y a lo mucho tal vez la aceleración en algún momento dado. A lo mucho. Apuesto que hasta ahí llegaron. Para esta parte, este capítulo y los siguientes se van a encargar de ver cómo es el movimiento en el tiempo, o sea, dar una solución a la ecuación de la fuerza. Entonces, por segunda ley de Newton, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas. La única fuerza disponible en este momento es menos K por X. Y esto es igual a la masa por aceleración. ¿Por qué está aquí aceleración? En el momento en que suelto el bloque. Bueno, porque él está cambiando de velocidad. La fuerza está cambiando en todo momento. La velocidad tiene que cambiar. Por lo tanto, si la velocidad cambia, hay aceleración. Realmente esta es la aceleración en X. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que la aceleración sí puede verse de manera vectorial? Espero que sí. Entonces, recordando lo que nunca se ve en física 1, que solo se ve una vez y luego se les olvida a todo el mundo, la aceleración es la derivada temporal de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso, no hay quite, hay que usar cálculo. ¿Por qué? Porque no está variando de manera lineal. Si variara de manera lineal, se podría usar delta U entre delta X, pero en este caso no. La velocidad en X también tiene una forma. ¿Se acuerdan cómo es? La derivada de la posición, no. Exactamente. Entonces nos queda una segunda derivada. La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Nuestro problema va a ser encontrar una función en el tiempo que describa ese movimiento. Entonces, despejando la ecuación que teníamos anteriormente, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K entre M por X. A esto se le conoce como una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y una ecuación muy sencilla. Profe, falta Ajá.
En el de T abajo falta un a la 2 o ¿Ok? un a la 2, digamos. Está el cuadrado, Ah, ¿no? sí. Muchas gracias. No es que esté al cuadrado, eso es simplemente la notación. Cuando uno lo aproxima, por aproximación sí se parece mucho a un cuadrado. La parte, cuando uno aproxima un diferencial como una diferencia finita, sí se parece mucho a un cuadrado, pero la parte de arriba no, la parte de arriba cambia un montón. Pero no es parte de lo que estamos haciendo de manera exacta, no de manera aproximada. Ok. Tenemos esto que acá es una constante. A esta constante, ahorita le pongo nombre, pero como spoiler, le voy a llamar omega cuadrado. Ahorita les digo que ese omega cuadrado. Entonces, la idea va a ser lo siguiente. ¿Qué función cumple con esa ecuación diferencial? No sé si en cálculo les dijeron, pero una ecuación diferencial, la idea es encontrar una función. Una ecuación ordinaria, la idea es encontrar un número, o dos o tres, dependiendo del orden de la ecuación. Pero en una ecuación diferencial, la idea es encontrar una, dos, tres, cuatro funciones que cumplan con eso. En este caso son solo una función muy particular y para de contar. Ok. Le voy a dar vuelta a la pantalla de nuevo. Nos vamos a enfocar en solo esto. Hoy, le borré a alguien por pura, bueno, le quité la pizarra a alguien. Ya saben, si ven que yo voy muy rápido, me avisan y para un segundo para que terminen de copiar. Bueno, si nadie me dijo nada, continúo. La idea va a ser la siguiente. Tengo esa ecuación diferencial. Segunda derivada de x es igual a menos una constante por x. La constante esa es positiva. Entonces, temporalmente lo voy a llamar omega cuadrado, simplemente por conveniencia. La idea de las ecuaciones diferenciales, en especial cuando lleven el curso de ecuaciones diferenciales, es encontrar soluciones a cosas como esta. Esta ecuación es muy sencilla. Entonces, la función prototipo que vamos a usar ahora es, voy a usar la ecuación de tipo coseno. Coseno de t. Es más, no le voy a poner x todavía, le voy a poner f nada más. F coseno de. ¿Qué pasaría con la primera derivada de esta cosa? La primera derivada de f, esto es menos seno. La segunda derivada de f, esto es igual a menos coseno. Casi funcionó. Si hubiera escogido coseno de t únicamente como solución de esta ecuación diferencial. Bueno, algo que no les he dicho, las ecuaciones diferenciales, digamos, las soluciones son funciones de lo que uno le ponga acá. Entonces, menos coseno de t. Si yo hubiera puesto coseno de t acá, me hubiera salido un menos. Perfecto. Casi funcionó, pero no me sale la constante. No coincidiría a ambos lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar un poquito mi función prototipo. Podemos dejar esto acá. ¿Qué pasaría si ahora f de t es igual a, llamémosle coseno de omega t? F' de t va a ser igual a
menos omega coseno de omega t. F segunda igual a menos omega cuadrado seno de omega t. Por regla de la cadena. Perdón, coseno de omega t. Profe, y la Ajá. primera derivada no sería más bien seno de omega t menos omega seno de omega t. Ah, sí, la segunda. Ay, lo dije. No, escribo mal. Listo. Es una función prototipo bastante buena. Sale una constante que puedo de a golpe ponerle como K por M. Casi funciona. Es un casi. El problema aquí es el siguiente. ¿Cómo es el coseno? El coseno está entre menos 1 y 1, ¿se acuerdan? Entonces, si X me representa la posición y yo solamente le pongo coseno de omega t, donde omega es igual, bueno, omega cuadrado es igual a K por M, ¿qué pasaría? Estoy ignorando qué tanto estiro el resorte. Entonces aquí aún se ignora. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que yo estiraba el resorte una distancia A? Bueno, en realidad eso es muy sencillo de solucionar. La solución es muy sencilla. Decir que X es igual, voy a ponerle X de T, a una constante A, que es lo que estire el resorte, coseno de omega T, y aquí le voy a agregar un extra. Ahorita les digo que es este extra. Ahora sí, probemos esta solución. A nos va a representar qué tanto estiro el resorte. Entonces, X' de T va a ser igual a menos A, derivada de lo que está dentro. Por regla de la cadena solamente omega, porque phi, de momento estoy diciendo que es una constante. Si esto funciona, esto le recibiría el nombre de la velocidad o la velocidad en X. Pero como estamos en una sola dimensión, por ahora se puede ignorar la etiqueta de sub X. X segunda va a ser igual a menos A, omega cuadrado, coseno de omega t más phi. Si esto ha de cumplir con la ecuación diferencial anterior, con la ecuación de la segunda ley de Newton, esta de acá, tiene que ser igual a ambos lados. Entonces esto tiene que ser igual a menos a, perdón, a menos K sobre M a coseno de la misma cosa, bla, bla, bla. Podemos cancelar el coseno a ambos lados de la ecuación. Podemos cancelar la a ambos lados de la ecuación. Podemos cancelar el menos a ambos lados de la ecuación. Y a lo que llegamos es que omega cuadrado era igual a K sobre M, el spoiler de hace rato. Omega sería, por lo tanto, K sobre M. A esta cantidad de omega, ¿sí?
Una pregunta, ¿puede volverse un toque, digamos, a la Claro. parte donde metió omega, las derivadas que casi escriben el movimiento, porfa? Claro, claro. Ahí, sí, más bien un poquito más abajo, nada más para ver como lo que estaba ahí, perfecto. Más, es para terminar de copiar lo que está en morado. Gracias. Ah, ya. Sí, ojalá la tablet mía fuera más grande. Podría escribir mucho más. Sin tener que estar borrando, bueno, pasando la hoja del cuaderno cada rato. Me avisa cuando termino. Sí, claro, ya casi. Ok, entonces recapitulando. La solución con coseno solito me saca un menos, que es lo que andaba buscando. Si le metemos ahí adentro una constante a determinar, que se le llame omega, Listo, profe. sale menos omega cuadrado. Sale un menos, una constante, por lo tanto, podría determinar la función con esto. El movimiento casi me describía lo que estábamos buscando anteriormente. Sin embargo, ignoro varias cosas. Uno, ignoro cuánto estira el resorte y después ignoro algo más que no les he dicho. Esa otra cosa que estoy ignorando viene con este amigo de acá. Entonces, la solución completa, vamos a decir que es esta. La voy a probar que funciona. Primera derivada, se conoce como la velocidad. Segunda derivada, la aceleración. Cuando yo lo meto en la ecuación anterior, determino que omega cuadrado es igual a k sobre m. Siempre que omega sea k sobre m, bueno, raíz de k sobre m, entonces esa solución es válida, está describiendo el movimiento. A determina la amplitud del movimiento. Entonces es qué tanto estira el resorte inicialmente. Este omega de acá recibe el nombre de frecuencia angular. ¿Por qué? Bueno, primero vemos de acá, con solo ver de la función acá. Recuerden lo siguiente, dentro de una función como el coseno o el seno, no puede tener dimensiones de absolutamente nada, excepto de radianes. Esta cosa tiene unidades de radianes, esta cosa como tal tiene unidades de radianes, esta cosa como tal tiene unidades de radianes. T tiene unidades de tiempo, por lo tanto omega tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo o radianes sobre tiempo. De hecho, si ustedes confirman, esto acá lo que tiene son unidades de 1 sobre tiempo. Ahí no nos preocupa que la ausencia del radián. Recuerden que el radián no es una unidad como tal, es solamente una manera de medir ángulos. A omega se le conoce entonces como la frecuencia angular. Profe, una pregunta. Ajá. Haciendo la amplitud, usted puso que es cuánto se estira, pero también podría ser cuánto se comprime. También cuánto se comprime, exactamente. Ok. Inicialmente, recuerden que eso es el inicial. La frecuencia angular tiene unidades de radián por segundo. ¿De acuerdo? La amplitud tiene que tener unidades de metros, centímetros, unidades de longitud en teoría. Si les dijeron en física 1 que cuando uno pone en paréntesis cuadrada estamos hablando de la unidad que tiene el sistema. Espero que sí. Si no, desde aquí ya saben, si ven que yo pongo paréntesis cuadrados a la par de una cantidad, eso es porque estoy hablando de la unidad del sistema o la unidad de la variable. Casi hemos resuelto el problema. Podemos describir que un movimiento oscilatorio, recuerden la función seno y coseno son prototipo para funciones oscilatorias. El que yo lo multiplique por A, lo que estoy diciendo es que él ya no va a estar entre -1 y 1, va a estar entre -A y A. Con esto ya justifiqué que estaba
cuando yo lo estiro a una distancia A y lo suelto, entonces va a estar respondiendo menos A y A. ¿De acuerdo? Omega nos va a decir la frecuencia con la que él oscila. Pero no les he hablado del phi. El phi es una cosa que se llama constante de fase. Con solamente el A y el omega prácticamente habíamos descrito el movimiento, pero nos faltaba algo muy importante, algo que hasta ahora yo no les he dicho. Y es en qué momento empiezo a medir el tiempo. Regresemos acá. Justamente en ese momento. Yo pude haber dicho que esto era en un tiempo t igual a 0. Cuando lo suelto y empiezo a sentir la fuerza, es el tiempo t igual a 0. Pero algunos de ustedes dicen, no, profe, a mí no me gusta medir el tiempo ahí. Yo quiero medir el tiempo acá cuando estaba en el punto de equilibrio. Nadie le está diciendo que no. Alguien puede decir, no, profe, a mí me gusta empezar a medir el tiempo a partir de acá, en este punto intermedio. Es válido. Nadie le está diciendo que no es válido. Alguien me puede haber dicho, no, yo quiero medirlo acá. Es válido. Nadie les está diciendo que no es válido medir el tiempo ahí. La constante de fase, por lo tanto, lo que nos va a decir es en qué momento empiezo a tomar la medición del tiempo. ¿Se llama constante de fase o constante de fase inicial? O fase inicial. Esta cosa nos dice cuándo empezar a medir el tiempo. Como esto se le llama constante de fase o fase inicial, a la cantidad omega t más phi se le llama fase. Así, a todo esto se le llama fase, simplemente por cuestión de vocabulario. Vamos a ver. Ya tenemos la velocidad, ya tenemos la aceleración. Bueno, algo muy importante. Cualquier sistema con una ecuación de este estilo. No, perdón. Cualquier sistema que se describa por una aceleración igual a menos una constante al cuadrado que le voy a llamar omega por su posición, en este caso le voy a llamar x. Se conoce como oscilador armónico simple. Y la solución de esa ecuación es de esta forma. A coseno de omega t más phi. ¿Sí? Es una... Pero en algún momento puede ser alfa. De hecho, en algún momento va a ser alfa. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que se haya descrito, aceleración igual a menos constante al cuadrado por la posición, se conoce como oscilador armónico simple. No importa qué significa esa posición. La posición puede ser perfectamente otra cosa diferente. Pero
cualquier cosa que esté escrito por eso es un oscilador armónico simple y tiene la solución de este estilo. Hay una alternativa. También puedo escribirlo por X es igual a seno de omega t, la misma omega. Y aquí le voy a cambiar el nombre, nada más para ponerle aquí cita cero. Donde cita cero se conoce como la fase inicial. Esta fase inicial es diferente a la anterior únicamente porque el seno es diferente del coseno. Están relacionadas por un desfase de 90 grados. O sea, ustedes pueden haber dicho, no, a mí no me gusta usar la función coseno, quiero usar la función seno. ¿Está bien? No hay ningún problema con usar la función seno. La función seno y la función coseno son exactamente iguales, solamente están desplazadas una de la otra 90 grados. Como el seno y el coseno son básicamente la misma cosa, pero desplazados 90 grados o pi medio radianes, entonces puedo escribir perfectamente lo mismo usando la misma amplitud, la misma frecuencia angular, pero una fase inicial ligeramente diferente. Simplemente que ustedes escojan cuál de las dos soluciones usar. Si quieren usar seno o quieren usar coseno. O si tienen que usar la solución de la pregunta. Porque recuerden que estamos en un marque con X. Muchas veces la pregunta va a venir o con seno o con coseno. ¿De acuerdo? Hay una tercera alternativa que puede venir en alguna pregunta. Esta alternativa es poco usada. Para física 2 es poco usada. Pero por si las dudas, la frecuencia angular es la misma, pero el A y el B ya no son los mismos. Este A y este B no son las amplitudes, pero es una alternativa. Eso es por si viene. Están relacionados por simplemente leyes de trigonometría. Recuerden que pueden usar Profe, pero ¿y si no son la amplitud, a qué se refieren? ya vamos. Vale. Pueden pasar de una solución a otra usando esto. Por ejemplo, con la del seno, que es la más fácil. ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Cuántos? O ya ni siquiera, es que yo sé que en el colegio ya ni siquiera se ve esto, pero no sé si en cálculo llegaron a verlo o los que llevaron precálculo llegaron a verlo. ¿Alguien se acuerda? Me queda como sen cos. Muy bien, perfecto. Y el mismo orden entre los más y los menos. En este caso, la A minúscula y la B minúscula están relacionados y van a incluir dentro de ellos el seno y el coseno de la parte que va sobrando. Esta alternativa, ya les dije, es poco usada, pero una vez vi un ejercicio de esos y no sé si en el quiz algún profesor habrá sabido un ejercicio en el que obligue a que la solución final esté de esta manera. Es una alternativa, es una solución válida. La otra forma. ¿Alguien se acuerda del coseno? Cos, sen. Perfecto. ¿Y lo que lo suma o los resta? Opuestos, ¿no? Si es menos es suma. Exacto. Muy bien.
Muy bien, perfecto. Pueden pasar de una solución a otra usando esto. El único detalle es de que tienen que tener cuidado. La amplitud se puede visualizar de la manera A es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, si no me equivoco. Sí. Ujú. Ok. Bueno, esta tercera alternativa es poco usada. Las primeras dos son las más usadas. 99% de los ejercicios van a venir con esta o con esta. Cerrando acá. Pero hay muchos ejercicios en los que, al menos intermediamente, van a ocupar esto o esto. Cualquiera de estas tres son muy, muy importantes. No se les puede olvidar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ok, perfecto. Ah, claro. Me había olvidado. Ya hablamos de la frecuencia angular, ya hablamos de la fase inicial. Podemos hacer un ejemplo. Ah, bueno, no, me falta hablar de la frecuencia tradicional y del periodo, por cualquier cosa. Ok. Igual que en movimiento de rotación, nosotros podemos tener lo que se conocen como la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que pasa por uno de los puntos extremos. Número de veces que pasa por, digamos, por el extremo x igual a. Entre unidad de tiempo. Alternativamente, hay una fórmula directa para sacar esto. Esa fórmula directa es omega igual a 2pi por f. La unidad de la frecuencia es el hertz. Esto es física 1 de movimiento rotacional. Espero que todavía se acuerden de eso. Exactamente igual que el movimiento rotacional, tienen las mismas definiciones. El periodo es el inverso de la frecuencia. ¿De acuerdo? La frecuencia también se puede ver relacionándola con el periodo. Bueno, la frecuencia angular, 2pi entre t. Y ojo, como yo le dije, número de veces que pasa por x igual a. El único detalle es que se podría utilizar cualquier otro punto, pero hay que tener mucho cuidado, en especial cuando es el punto de equilibrio. Y ahorita veremos por qué. El periodo se puede ver despejando omega y poniendo omega como raíz de k sobre m, entonces el periodo sería 2pi raíz de m entre k. Y la frecuencia es igual a 1 entre 2pi raíz de k sobre m. Vamos a ver. Ah, bueno, sí. Entonces yo ya les dije de la amplitud. Cuando x alcanza un punto de retorno es porque está cumpliendo con una amplitud. ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad, por ejemplo, es menos omega a seno de omega t más phi. En este caso,
omega A se conoce como la velocidad máxima. En los puntos del retorno, espere, bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, omega por A es la velocidad máxima. Y la aceleración máxima, no, la aceleración tradicional, ya sabíamos cómo era, menos A omega cuadrado coseno de omega t más phi. La aceleración máxima en este caso es igual a omega cuadrado. ¿De acuerdo? Simplemente vocabulario de lo que hemos estado haciendo ahora. Nos falta bueno, una manera visual de ver esto. Si yo graficara el movimiento en el tiempo, X versus T, ¿cómo se vería esto? Bueno, de algún punto, no necesariamente de la amplitud, o sea, que yo lo estiré hasta la amplitud y lo solté, simplemente es que, y empecé a contar ahí, alguien pudo haber dicho, no, yo voy a contar en un punto arbitrario. El movimiento en el tiempo se puede ver de esta manera. A estos puntos máximos también se le conocen como crestas. Y a los puntos mínimos se le conocen como valles. Un periodo se da de cresta a cresta o de valle a valle. En este caso escojo de cresta a cresta. Eso es lo que tarda un periodo. Aquí, esto es la amplitud. En este otro punto, esto es menos la amplitud. ¿De acuerdo? Y la fase inicial es lo que me dijo dónde empezar a contar el tiempo. De manera similar se ve la velocidad máxima y la aceleración máxima, pero eso no es lo que me interesa ahora de la parte de esta parte visual. Me interesa más otra cosa de la parte visual. Así que voy a hacer otra vez una raya larga. Profe, perdón, la amplitud es como del eje al valle o a la cresta. Exactamente, del punto de equilibrio al punto extremo. Ok. Alguno de los extremos, ya sea a la cresta o al valle. O sea, la amplitud siempre se cuenta desde el punto medio. En este caso no les di mucha opción del marco de referencia. El marco de referencia, entonces les voy a decir, pónganlo siempre en el punto de equilibrio. No es que no se pueda poner en otro lugar, solamente que para efectos del curso, en el punto de equilibrio y paren de contar. Esta va a ser la X, más o menos acá voy a hacerlo bien separado. Aquí voy a poner la velocidad. Y acá voy a poner la aceleración. Recordamos que la aceleración cumplía que era menos omega cuadrado por X. Lamentablemente la velocidad no se puede poner de esa manera. La velocidad sí va a quedar como la derivada de la posición. Voy a hacerlo lo más sencillo. Voy a decir que empieza igual que X, que la fase, para el caso de fase inicial igual a 0, pero vale para cualquier fase. Queda muy feo.
Entonces, recordamos, estos son los máximos. Los puntos ceros son los puntos de equilibrio. Voy a marcar el punto de equilibrio acá. Me recomendaron otra aplicación que es muy parecida a esta, pero tiene la ventaja de que en esa aplicación, si uno dibuja una recta y la recta le queda torcida, el programa se las endereza. Si hace un círculo medio feo, corrige el círculo, pero no sé si la aplicación es por pago. Bueno, GoodNotes. Tengo que buscarlo bien. Ah, sí, Cuesta profe, como sí es $8. pagada. Es por Sí, pago. como $7 cuesta. Sí, No Pero es en tan realidad cara. es súper útil. sí, es súper útil. Ok, pensaré si la voy a descargar porque esa me dijeron que sí endereza las rectas. Entonces los dibujos quedan mejor. Y esto también tiene una versión por pago. Lo que pasa es que no sé qué ventajas tiene la versión por pago. Porque esta en realidad es bastante buena, pero... Ok. Tenemos aquí la posición. La puse con fase inicial igual a 0, igual que el libro. Ah, no, el libro la pone diferente. Pero no importa, da lo mismo. Para x igual a coseno. Así. Entonces ya sabemos cómo graficar el x. Es una función de tipo coseno. Los puntos extremos llegan a y a menos a. Como puse la fase inicial igual a 0, empieza directo en 0. Si no, empieza en otra parte. Da exactamente lo mismo que empieza en otra parte. ¿Qué pasa cuando x alcanza su punto de equilibrio? Perdón. Cuando x empieza en el punto de equilibrio y alcanza su punto extremo, un punto de retorno. Digamos La velocidad de 0. la velocidad 0. ¿Qué es eso? Me voy a devolver acá y lo voy a hacer con el otro. En este dibujo. Perdón, no pude. Pensé que sí corría con... Acá. Cuando x está en un punto de equilibrio, siempre va a tener velocidad igual a 0. Lo mismo acá, en el punto de equilibrio. V es igual a 0. ¿Por qué? Porque antes de ese punto de equilibrio, la velocidad era positiva, digamos. Después del punto de equilibrio, la velocidad era negativa. O sea, la velocidad tiene un cambio de signo. ¿Eso qué quiere decir? Obligadamente la velocidad tuvo que haber pasado por 0. Siempre que hagan eso, tiene que existir algún punto, en ese caso el punto de retorno, donde la velocidad sea 0. Así que en este punto la igual. Ok, lo mismo que en este otro punto. Velocidad igual a 0. Muy bien, hasta ahora todo bien. ¿Qué pasa cuando la masita va pasando por el punto de equilibrio? Si la masita empezó a pasar por el punto de equilibrio, en ese momento la aceleración es igual a 0. Pero además de eso, él había alcanzado su velocidad máxima, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si el sistema empezó que se está moviendo de tal manera que se mueve hacia la izquierda, entonces en los puntos de equilibrio la velocidad es máxima. Perdón, ahí yo le marqué con... Entonces en los puntos de equilibrio la velocidad es máxima. Eventualmente se detiene hasta llegar al punto extremo, cambia de dirección, de nuevo, velocidad máxima, punto de equilibrio. Y así. Entonces acá vamos a encontrar siempre Vmax, en este caso menos Vmax, aquí Vmax. A esto se le llama
como es prácticamente el mismo movimiento, se le llama un desfase de 90 grados. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, es que yo pensaba que alcanzaba el V máximo en las crestas. No. O sea, pero no es que va a ¿En los tener puntos de equilibrio? velocidad cero en los puntos de equilibrio. No, en el punto de equilibrio él no tiene velocidad cero. En el punto de equilibrio él tiene la velocidad máxima. Él viene todavía con el impulso. Veámoslo de esta manera. Es que entonces no entendí la primera gráfica. Ignorando la fase, yo lo solté. En este momento la velocidad era cero, pero la fuerza es máxima y me está empujando la masita para acá. Si este fuera el punto de equilibrio, entonces ¿qué va a pasar? La fuerza cada vez fue más pequeñita, pero él seguía teniendo una velocidad para acá. En este momento su velocidad era la máxima. Él se estaba moviendo de aquí a aquí, él se movía a favor de la fuerza. A pesar de que la fuerza iba siendo cada vez más pequeñita, digamos que la fuerza todavía le seguía empujando y empujando y empujando y empujando, hasta que la fuerza fue cero. En este momento, él ya dejó de sentir esa fuerza. Inmediatamente, él se mueve un poquito para acá. Hay una nueva fuerza. Una fuerza que me la empuja hacia este lado. Pero su velocidad iba para acá. Por lo tanto, él empieza a desacelerar. Recuerde que si la fuerza va contraria a la velocidad, entonces la masa va a tener que frenar. La fuerza que siente esta masa se frena. Eventualmente llega al punto de equilibrio, al punto de retorno, y la velocidad en el punto de retorno es igual a cero, pero la fuerza es máxima y lo está empujando hacia el lado derecho, y de nuevo empieza a acelerar, pero hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿cuándo es que tiene velocidad máxima? Cuando pasa por el punto de equilibrio, punto Ah, central. ok, donde cambian las fuerzas, digamos. Exactamente. Ok. La aceleración es muy parecida a la velocidad. Vean que es solamente una constante por X. Simplemente en donde era antes un máximo, ahora es un mínimo. Eso quiere decir que la aceleración está desfasada 180 grados de la velocidad. De la posición. Entonces anotemos esto. La velocidad. Ya voy. Es un desfasado. ...90 grados de la posición. Y la aceleración es un desfase de 180 grados respecto a la posición. ¿Sí que me iba a decir en esta parte? No lo entendía como muy bien lo de desfasado. Bueno. Regresemos a las propias ecuaciones de seno y coseno. ¿Qué es lo que el argumento de un seno o un coseno? Siempre es un ángulo, ¿verdad? Técnicamente, esto debería decirlo en radianes, pero se acuerda que el seno y el coseno, lo que reciben son ángulos. ¿Se acuerda cuando en la... Sí. Ok, entonces, si el seno y el coseno reciben ángulos, es natural decir que están desfasados 90 grados o pi medios radianes. Técnicamente debería decir mejor pi medios radianes. Y en este caso, pi radianes. ¿De acuerdo?
Entonces, si el seno y el coseno lo que reciben son ángulos, es natural pensar de que el desfase de uno al otro lo den en términos de un ángulo. Profe, ¿Sí? se podría volver un toque las gráficas de nuevo, por Claro. ¿A esta o a la anterior? no, a esos que están ahí. Ok. Es que voy de nuevo. Cuando están en equilibrio tienes velocidad máxima y una vez que Ajá, alcanzan puntos extremos, los ajá. se llaman así, ¿verdad? Los puntos Es, extras. es que la velocidad es cero. Exactamente. Ok. Esto era como en energía, ¿verdad, profe? Cuando llegaba, cuando tenía como Ajá. la rampita, cuando llegaba al punto más Es- alto, era cero. Exactamente. La velocidad, la energía cinética pasaría a ser cero. Y vamos a eso. Muy bien que lo haya dicho, porque eso es lo que sigue. Estamos sobre tiempo. Así que quisiera hacer un ejemplo rápido y terminar con eso y empezar con lo que usted dijo de energías para la próxima clase. Realmente lo que nos queda es muy poquito. Prácticamente ver los otros tipos de resortes y la energía y ya solo quedan ejemplos. Entonces nada más hagamos un ejemplo rápido. Vamos a ver un ejemplo rápido. Había uno de examen que me gustaba un montón. Por aquí debería estar. Que es solamente la parte del ejemplo, pero es exactamente así como empiezan todos. Lo dejé, entonces lo tenía marcado. No lo encuentro. Creo que se me voló con el abanico hace rato. Bueno, aquí tengo el libro. Voy a pasarles uno del Sears. Recuerden que yo ya les había pasado todos los ejemplos del Sears. Este es un ejemplo súper rápido. El 1319. ¿Dónde estará el papel del ejemplo? El que les iba a pasar era el ejemplo A de una pregunta de un examen viejo, pero no sé qué se me hizo. Entonces hagamos el ejemplo 1319 del Sears. 13.9 del Sears. Ya lo tienen en Telegram. Dice así: un oscilador armónico con una masa de medio kilogramo está unido a un resorte ideal con constante de fuerza de 140 newtons sobre metro. Calcula el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular de las oscilaciones. Esto es muy sencillo. Un resorte de 140 newtons sobre metro y una masa de medio kilogramo. Lo que nos piden es primero el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular de las oscilaciones. En este caso es más fácil sacar la frecuencia angular. Omega es igual a K sobre M. Primera cosa, asegurarnos de las unidades. Todo el sistema tiene que estar en el sistema internacional. Esto está en el sistema internacional, esto está en el sistema internacional. Entonces ya se puede calcular esto. Raíz cuadrada de 140 entre medio kilogramo. Y se queda 16.7 radianes por segundo. Muy importante la unidad. La frecuencia
2pi sobre omega. Perdón. Omega sobre 2pi. Entonces, nada más de dividir esto entre 2pi. Mucho cuidado, muchachos, mucha gente pone esto en la calculadora, literalmente en la calculadora, agarran, ponen ans dividido entre 2pi. Esto no lo hagan. Por nada del mundo se les ocurre hacer esto. Esa es la mayor fuente de errores que puede pasar. La calculadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dividir entre 2 y después multiplicar por pi. Cuando vayan a poner eso y se les ocurra usar el ans, al menos pónganlo entre paréntesis. Con eso obligan a que la calculadora divida entre 2pi por completo. A mí me dice que me da 2.66 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ya no se acepta este error de calculadora. ¿Qué más? Ah, y el periodo. El periodo era más, lo que queda es lo más sencillo. 1 entre f. El periodo me dice que me da 0.375 segundos. Ah, bueno, y la frecuencia, perdón. La frecuencia no es radianes por segundo. La frecuencia son los hertz. Perdón por eso. Bueno, con este ejemplo cerramos por hoy. Ahora les paso a ustedes el de dinámica de fluidos y el que acabamos de hacer. Y por favor, cuando termine de poner la clase, me la pasa. Profe, ¿De acuerdo? la otra frecuencia sí es en radianes por segundo, ¿verdad? Sí, claro. La frecuencia angular es en radianes por segundo. Ok, profe. Ok, la otra, veremos lo que son, empezamos con energía. Energía es muy rápido y después siguen los tipos de resortes y se acabó el capítulo. Por cualquier cosa, de una vez lo voy a anotar antes de que se me olvide, pero no es parte. No entra las secciones (15.6) y 15. 15.6 en adelante. O sea, no entra oscilaciones forzadas ni amortiguadas. Para el que desee leerlo, está perfecto, pero de una vez les advierto, no va a entrar. Entonces, hasta donde dice el péndulo, profe. Ajá. Bueno, hasta donde dice péndulo de torsión. Péndulo de torsión sí entra. Inmediatamente terminamos péndulo de torsión, oscilaciones amortiguadas y forzadas, no entra. El Serway décima edición dice 15.6 y luego 15.4. No sé por qué dice 15.4 si debe ser 15.7. Por eso mejor le pongo el título. No entran ni forzadas ni amortiguadas. Pero sí va a entrar péndulo físico, péndulo de torsión y péndulo tradicional y en relación con la energía y con el movimiento circular uniforme. Pero eso es muy rápido de dar. Entonces, la otra sí hacemos bastantes ejemplos de esto. Entonces, nos vemos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora o lo dejamos hasta aquí? Profe, si no le podemos preguntar súper rápido por Telegram ahora. Sí, claro. Ok. Claro. Si ven algún ejercicio de lo que ya se puede hacer, porque con esto ya pueden hacer bastantes de los primeros ejercicios. Ok. Si buscan en Drive, ya les había pasado exámenes viejos.
al menos las preguntas de movimiento armónico simple, parte A, deberían de poder hacer perfectamente sin necesidad de invocar todavía energía. Incluso las de que se pueden hacer por energía, son muy rápidas de hacer, pero preferiblemente se esperan hasta que yo se las explique. Y hay algunas de energía que no necesitan tanto energía para terminarlas. Ok. Ok, entonces, si quieren ir practicando, pueden empezar con las que tienen. Y mucha suerte. Ah, bueno, ya vieron lo del quiz antes de que se me olvide. El quiz se pasó para el lunes, pero se abrió hasta medianoche por cualquier cosa para que les dé chance de terminar. A la gente que trabaja o que tiene clases hasta la noche. ¿Será por esta vez? Eso fue de que al final sí quisieron poner semana universitaria entre comillas. Al menos semana universitaria virtual. De hecho, yo estoy llevando un curso y en el otro curso a mí no me quitaron el quiz de las semanas universitarias. Entonces, voy a tener yo sí tengo evaluaciones ese día. No, me lo hubieran dejado igual. De ahí, por mí sí. Lo dejamos hasta acá. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Con gusto. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.